El exasambleísta del correísmo y prófugo Ronnie Aliaga pidió asilo en Venezuela para toda su familia. La ex esposa denunció que el gobierno de Nicolás Maduro le quitó a su hijo menor de edad cuando intentaba regresar al Ecuador. Paul Romero con el informe. Me lo quitan para interrogarlo más de 3 horas a mi niño. Mi niño expresó claramente y concisamente diciendo: yo quiero estar con mi mamá. Me voy con mi mamá. Es el testimonio de Carolina Jiménez, ex esposa de Ronnie Aliaga, quien asegura haber vivido un viacrucis este fin de semana para intentar sacar a su hijo de 12 años de Venezuela. En diálogo con Televistazo relató que la tarde del viernes fueron retenidos en Barinas, frontera con Colombia, durante 6 horas y trasladados en una avioneta militar hasta Maiquetía, cerca de Caracas. Allí estaba Aliaga para llevarse al menor. Estaba personal del Tribunal de Menores Judiciales y fiscales venezolanos, los cuales hicieron caso omiso al pedido de mi hijo, diciendo que ellos están velando el bienestar del niño y que el bienestar del niño es quedarse con el papá, siendo el papá un prófugo de la justicia de la República del Ecuador. ¿Cómo me pueden hacer esto? Según ella, fueron interrogados e intimidados por la policía venezolana, que les confiscó su teléfono, una computadora, un pendrive con información confidencial. Por el conflicto familiar con Aliaga, acusado por la Fiscalía de vínculos con la red del narcotraficante fallecido Leandro Norero, Jiménez pidió seguridad y dijo temer por su vida. Yo sí lo responsabilizo al padre de mi hijo, que es el señor Ronnie Aliaga, porque él tiene muchas conexiones todavía. Tantas conexiones jurídicas como las bandas delincuenciales, porque muy bien sabemos que él también está metido en un problema por bandas delincuenciales. Desde el pasado sábado, Jiménez perdió contacto con su hijo, que se quedó en Venezuela, y con su expareja. Las agrupaciones políticas definen sus cartas para las presidenciales de 2025. Unidad Popular es el primero en presentar a un precandidato, mientras que Jan Topic declinó su postulación. En agosto se deberán llevar a cabo las primarias y así definir alianzas, como lo reporta Luisa María Heredia. La primera agrupación política en anunciar pública y formalmente una precandidatura a la presidencia es Unidad Popular. El fin de semana, en la Convención Nacional del Movimiento, se designó al ex legislador Jorge Escala como el aspirante al sillón de Carondelet. Otro precandidato confirmado, a juzgar por sus declaraciones, es el mandatario Daniel Noboa, pero falta definir con qué partido o alianza. Su movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, aún está a la espera de que el Consejo Nacional Electoral le otorgue la personería jurídica. El movimiento Centro Democrático del ex prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, por su parte, confirmó en enero que su carta sería el ex vicepresidenciable del correísmo, Carlos Rabascal, pero hasta ahora no se ha formalizado con una asamblea. El resto de organizaciones todavía no han definido cuál será su opción para las presidenciables de 2025. Aunque Luisa González de la Revolución Ciudadana sigue recorriendo el país, su precandidatura no está confirmada. El correísmo también considera otros perfiles, entre ellos el de Andrés Arauz. En tanto que el Partido Social Cristiano, que esperaba poder repetir la apuesta con el empresario Jan Topic, se quedó sin precandidato. Buscará uno propio, ya que Topic, quien promueve una agrupación llamada Transformar, anunció en redes sociales que decidió no candidatizarse para el próximo año. Son 15 los partidos y movimientos que están habilitados hasta ahora para presentar candidatos a la presidencia. A ellos se sumaría ADN. En agosto, todas las agrupaciones deberán realizar las elecciones internas o primarias y concretar sus alianzas. El retiro de la visa de Estados Unidos a la vicepresidenta de Ecuador afecta la imagen internacional de la segunda mandataria como embajadora y representante del país. Diego Cuenca conversó con ex cancilleres, quienes sostienen que la situación podría generar una fragmentación diplomática entre Israel y Ecuador. Muy amables. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, tiene 5 meses viviendo en Israel para cumplir la única función que le designó el presidente Daniel Noboa: ser colaboradora para la paz en medio del conflicto bélico entre el grupo Hamas e Israel. En la práctica, es embajadora de Ecuador en ese país de Medio Oriente, título que ahora se manchó porque Estados Unidos le quitó la visa. Y aunque el país norteamericano no se ha pronunciado sobre este caso en específico, el ex canciller Juan Carlos Holguín concluye que si le quitaron ese privilegio es porque encontraron alguna irregularidad que levantó las sospechas en su contra. Es evidente que puede fragmentar la relación del
del estado de receptor de ese embajador con ese representante del país en su territorio. Los cuestionamientos escalan porque Estados Unidos es aliado y amigo de Israel, el país anfitrión. La representación ahora deja una mala imagen en el extranjero, según el internacionalista Carlos Estarellas. Queda mal vista la embajadora y la embajada como tal, porque la señora Abad, como embajadora, representa al país. Entonces, obviamente que el país queda mal visto a nivel internacional que a la segunda mandataria en funciones y embajadora se le cancele la visa. Y en medio de la tensa relación entre la vicepresidenta Verónica Abad y el presidente Daniel Noboa, la Cancillería ecuatoriana no se ha pronunciado sobre el tema. El presidente de la Corte Nacional, José Swing, tiene 4 días para enviar al Consejo de Participación Ciudadana una terna de la que se elegirá al presidente del Consejo de la Judicatura. Fabiola Santana informa en qué tiempo habría nuevo titular. El Consejo de Participación Ciudadana busca un presidente definitivo en el Consejo de la Judicatura. En sus redes sociales informó que notificó este lunes 20 de mayo a las 13:49 a la Corte Nacional para que remita la terna para la designación del presidente titular del Consejo de la Judicatura. El documento fue enviado a José Swing, presidente de la Corte, y a Henry Kronfle, presidente de la Asamblea, pues también se prevé designar a los vocales titular y suplente, representantes del Legislativo, vacantes desde la destitución de Fausto Murillo y renuncia de Elsie Celi. Ambas instituciones tienen 4 días para remitir los nombres de los 3 profesionales en cada caso. Se hará la revisión por un equipo técnico del Consejo de Participación Ciudadana de estos 3 postulantes. Si es que no hay ninguna novedad, ellos tendrán que acudir a la presentación de un plan de trabajo a 1 mes, a mes y medio, para cumplir con los plazos establecidos. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, confirmó a Ecoavisa que aún no están definidos los nombres. Saldrán de un consenso en el Pleno de Magistrados. Esto ocurrió por primera vez con la terna de la que resultó designado Wilman Terán, quien renunció hace 5 meses por ser procesado en el caso Metástasis. El nombre que definan es relevante, pues será el titular de la institución a cargo de la selección, evaluación y sanción de jueces y otros funcionarios judiciales. El designado de la terna de la Corte dirigirá la judicatura hasta enero de 2025. Este martes se iniciará el juicio político contra el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, y los ex vocales Barreno y Muñoz en la Comisión de Fiscalización tras la suspensión del proceso contra la fiscal general Diana Salazar. Patricio Díaz informa además sobre los otros casos pendientes. Wilman Terán va a juicio político. La decisión del Consejo de Administración Legislativa CAL de suspender el juicio contra la fiscal Diana Salazar adelanta los procesos pendientes. Este martes iniciará en la Comisión de Fiscalización el siguiente en la lista, que es el del expresidente de la Judicatura Wilman Terán y los exvocales Maribel Barreno y Javier Muñoz. Construye los acusa de irregularidades en el concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia, la extensión del periodo de los actuales jueces e incumplir la ley en las votaciones del Pleno de la Judicatura. Tomaron una resolución con 2 votos de 5 miembros. Wilman Terán está preso por el caso Metástasis y Javier Muñoz también, él acusado de obstrucción a la justicia. Barreno está procesada por tráfico de influencias. Que la parcialidad, la negligencia y la ligereza con la cual han manejado su cargo ha generado efectos políticos nefastos al país en relación a la imagen pública que tiene que tener el país, sobre todo de la justicia. Si bien Terán, Barreno y Muñoz ya están fuera de la judicatura, lo que Construye busca es su censura y prohibición de ejercer cargo público por 2 años. El proceso inicia en la Comisión de Fiscalización y tomará entre 1 mes y mes y medio. En la lista de juicios políticos, luego de los vocales de la Judicatura, está el exsecretario de la Administración, Sebastián Corral. Quedan pendientes los procesos contra la canciller Gabriela Sommerfeld, la ministra Mónica Palencia y el recientemente calificado juicio contra la exministra Andrea Robo.
El Ministerio de la Mujer se transformará en el Ministerio de la Mujer, Política Criminal y Derechos Humanos. Así lo anunció el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres. Entre hoy y mañana se emitirá el decreto ejecutivo para poder concretar esta decisión. Adriana Bermeo informa. El Ministerio de la Mujer cambia de nombre a Ministerio de la Mujer, Política Criminal y Derechos Humanos para dar cumplimiento a la ley para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral que se aprobó en marzo del 2023. Con esta modificación se busca ampliar el espectro de atención de esta cartera de Estado, que es la encargada de generar políticas públicas para reducir, según el gobierno, la violencia y discriminación contra las mujeres. Se filtró un borrador que en efecto va a convertirse en un decreto. No tengo yo la claridad si es en este día o el día de mañana, pero sin duda será inmediato. El Ministerio de la Mujer, Política Criminal y Derechos Humanos actuará como nexo entre la presidencia y el sistema judicial para ejecutar acciones para, según el gobierno, dar cumplimiento a la política criminal y de seguridad del país. De momento, Ariana Tanca continuará al frente de este ministerio. Con este anuncio, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, inauguró un espacio semanal con los medios de comunicación. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, indicó que subirá 45 centavos el precio del transporte ejecutivo y de la Metrovía desde octubre de este año. Argumentó que es para mejorar el servicio porque con el actual valor no es posible incorporar nuevas unidades y que en el caso de la Metrovía, en 17 años no se ha renovado la flota. No detalló la fecha exacta en la que regirá el aumento y precisó que el servicio popular se mantendrá con 30 centavos de dólar. Ecuador en Imágenes es la exposición fotográfica digital gratuita que habrá en 5 ciudades. Resalta la biodiversidad con 150 fotos de 5 investigadores y biólogos nacionales, como informa Vanessa Robles. Estos bebeleches o monos chichicos de manto rojo fueron fotografiados en el Parque Nacional Yasuní en Orellana. Este colibrí rabudito crestado fue retratado en cambio sobre el río Quijos de Napo y este lobo en el páramo de Chimborazo. Son fotos inéditas que forman parte de la exposición digital Ecuador en Imágenes, un recorrido por la biodiversidad del país andino mediante el lente de 5 biólogos y fotógrafos que se exhibirán en 5 ciudades. Las presentaciones serán el 22 de mayo en el Teatro Sucre en Quito, el 29 de mayo en el Teatro León en Riobamba, el 29 de mayo en la Gobernación del Guayas en Guayaquil, el 30 de mayo en el Teatro Calderón de la Barca en Cumbayá, y el 31 de mayo en el Museo Maco en Coca. Los 5 autores son investigadores de campo. Naya Andrade ha capturado la biodiversidad del Chocó andino. Julio César Carrión, los bosques nublados del Ecuador. Paul Tito ha documentado la vida silvestre en el Parque Nacional Sangay y el Chimborazo. Paulina Naranjo es experta en fotografía de la naturaleza y Lucas Bustamante, experto fotográfico para National Geographic, se enfoca en la conservación ambiental. Las 5 funciones están programadas para las 6 de la tarde y son organizadas por 36 instituciones ecológicas nacionales y extranjeras. Las fotografías serán proyectadas de forma similar a una película en funciones de 1 hora. La entrada es gratuita. Llegar a acuerdos de cooperación en asuntos estratégicos como por ejemplo la seguridad era la meta de la gira por Europa del presidente de la República, aunque no se conoce cuántos concretaron. Luisa María Heredia nos presenta un análisis del último viaje internacional de Daniel Noboa. El presidente Daniel Noboa estuvo poco más de una semana en Europa. De un momento a otro emprendió una gira por Italia, Francia y España que iba a durar 12 días, pero que al final se acortó. Terminó 4 días antes de lo previsto sin ninguna explicación. El objetivo, según dio a conocer la Secretaría de Comunicación, era buscar inversión y cooperación internacional. ¿Qué se concretó? Se desconoce. La información proporcionada por el gobierno es escasa. Por ejemplo, sobre una de las citas que más expectativas generaba, la que tuvo en Italia
Nacional y el presidente con el procurador antimafia Giovanni Melillo para hablar sobre el combate al crimen organizado. En un boletín de prensa que resumía la jornada solo se incluyó esto. El propósito fue reforzar espacios de cooperación ya existentes en esta materia y apalancarse en la experiencia de Italia en la lucha contra la mafia. No hubo un anuncio específico al respecto. Tampoco tras el encuentro con Sergio Mattarella, presidente de Italia, y quien tiene un rol más protocolario que ejecutivo, o con Emmanuel Macron de Francia. Solo se informó que sirvieron para que Ecuador manifestara su interés de arrancar con la cooperación entre naciones en asuntos estratégicos, como aduanas, fiscalía, lucha contra la minería ilegal y cooperación policial. ¿Cuándo? No hay fechas. El resto del contenido difundido fue más social. El saludo al Papa, el recorrido por un hospital y las reuniones con presidentes de organismos o fundaciones que ya cooperan con Ecuador hace años. Y a las demás citas con empresarios y con el director de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura asistió solo la canciller, Gabriela Sommerfeld, que fue la única integrante del gabinete convocada a formar parte de la comitiva. Luego se sumó el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, para acompañarla, pues Noboa canceló su presencia en las reuniones con un grupo bancario y una petrolera. El presidente dedicó el resto del tiempo a las entrevistas, hasta que culminó la gira, dejando pendientes también otros encuentros previstos en España, sobre todo con la comunidad migrante que lo esperaba. El fiscal de la Corte Penal Internacional pide órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa. Además, para líderes políticos y militares del grupo Hamas. El magistrado los responsabiliza por crímenes de guerra y contra la humanidad a partir del atentado terrorista de Hamas en Israel el 7 de octubre. Informa Pedro Jiménez. Los efectos de la guerra en la Franja de Gaza, que se acerca ya a 8 meses, las consecuencias sobre la población civil y el origen de la crisis con el asalto terrorista de Hamas en suelo israelí el 7 de octubre, están una vez más en la mirada de la Corte Penal Internacional, ahora con una solicitud de órdenes de prisión en contra de líderes políticos y jefes militares de las partes en conflicto. Apunta por el lado del grupo Hamas Yahya Sinwar, líder de la organización en la Franja de Gaza, Ismail Haniyeh, jefe político del Movimiento de Resistencia Islámica y el jefe de las brigadas Al-Qassam. Los cargos contra Hamas son por la planificación y ejecución de crímenes durante el ataque terrorista que dejó más de 1.200 muertos y 253 rehenes. Así también el fiscal de la Corte busca detener al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y al ministro de Defensa Yoav Gallant. Los acusa de provocar hambruna como método de guerra, causar intencionalmente grandes sufrimientos y perseguir y dirigir ataques contra la población civil. El fiscal jefe de la Corte, Karim Khan, ha dicho: ahora más que nunca debemos demostrar que el derecho internacional humanitario se aplica a todos los individuos, que las vidas de todos los seres humanos tienen el mismo valor. Las reacciones llegaron de inmediato. El ministro de Gabinete de Guerra israelí, Benny Gantz, dijo que establecer paralelos entre los líderes de un país democrático decidido a defenderse del terrorismo y los líderes de una organización terrorista sedienta de guerra es una distorsión de la justicia, una bancarrota moral, señaló. Mientras que un funcionario de Hamas dijo que arrestar a sus líderes anima a Israel a continuar con la guerra de exterminio. Ahora los jueces de la Corte Penal Internacional deberán determinar si creen que las pruebas son suficientes para emitir las órdenes de arresto en un plazo que puede ser de semanas o meses. Una localidad en el centro del estado de Kansas se vio envuelta en una espesa nube de polvo provocada por intensos vientos. Como en pocos minutos, el cielo se oscureció en medio de un clima severo con amenazas de tormentas. Mientras que en Oklahoma se dio alerta de tornados para el condado del Reno y otras zonas cercanas. Los torbellinos provocaron destrozos en viviendas y decenas de familias tuvieron que salir de esa región ante el peligro mortal que representaba la tempestad. El Tribunal Superior de Londres detiene la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Esta mañana lo autorizó a presentar un nuevo recurso de apelación contra 2 de las 3 garantías ofrecidas por Estados Unidos sobre el tratamiento que recibirá en manos de la justicia de ese país, que lo acusa de 18 delitos de espionaje. Los jueces consideran que Estados Unidos no ha demostrado que Assange no tendrá un trato discriminatorio. Aún no se ha fijado fecha para la próxima audiencia. Mientras tanto, el fundador de Wikileaks seguirá detenido en la prisión de máxima seguridad en las afueras de Londres, donde permanece desde hace 5 años.
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, de 56 años, fue reelecto este domingo con más del 60% de votos. Le siguió con 28% el expresidente Leonel Fernández. Abinader, que se perfilaba como el favorito desde la campaña, ha prometido continuar con la política antimigrantes y ha dicho que terminará la construcción del muro a lo largo de la frontera con Haití, sumido en una crisis de violencia por las pandillas. Tensión entre Argentina y España por las declaraciones del presidente Javier Milei en Madrid. Tachó de corrupta a la esposa de su homólogo Pedro Sánchez y a él lo catalogó como calaña de gente atornillada al poder. España pidió el inmediato retorno de su embajadora en Buenos Aires. La estadía de Javier Milei en España es a propósito de una agenda personal con encuentros sociales y políticos. Entre ellos, la convención del partido Vox, que reunió a más de 10.000 personas en el Coliseo Palacio de Vistalegre en Madrid. Participaron líderes europeos como la ex candidata presidencial de Francia, Marine Le Pen, y en forma virtual, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. El orador principal fue Javier Milei. Apareció como una estrella de rock y en su discurso la defensa del capitalismo y el libre mercado, así como duras críticas al socialismo y al gobierno español por las recientes denuncias por tráfico de influencias contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, quien incluso llegó a hablar de una posible renuncia. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Y esta mañana la reacción del presidente Pedro Sánchez. Quiero decir que soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino. En cambio, lo que vivimos ayer en Madrid sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. El canciller español José Manuel Álvarez anunció que retiraba a la embajadora en Buenos Aires. Esta mañana convocó al embajador argentino en Madrid y no ha descartado un rompimiento de relaciones. Cualquier tipo de diferencia. Disidencias de las FARC atacaron en 2 poblados del departamento Valle del Cauca, en Colombia. En la ciudad de Jamundí hicieron estallar una motocicleta con explosivos, dejando heridas a 6 personas, entre ellas niños. Mientras en la localidad Morales del Blanco fue una estación de policía. Emboscaron a los oficiales y dispararon con fusiles, matando a 2 de ellos. Las fuerzas militares tuvieron que enviar refuerzos y se ordenó el despliegue de tropas de fuerzas especiales. Aproximadamente $200 millones pierde el Estado por año con la deserción estudiantil universitaria. La principal causa es el descontento que tienen los estudiantes con las carreras que escogieron. Pero ¿por qué ocurre esto? Valeria Navarro con el tema. La deserción de las aulas universitarias genera pérdidas. Está el costo de un año de clases y también un perjuicio económico para el Estado en caso de las universidades públicas. Alrededor de $200 millones pierde el Estado cada año con la deserción de los estudiantes universitarios de primer año, que es de 40.000 estudiantes. El cálculo se basa en un reporte de las universidades que determina que por año alrededor del 25% de estudiantes abandonan las aulas en cada institución. El Ministerio de Finanzas no ha actualizado las cifras, pero en 2020 determinó que el costo promedio de cada estudiante en una universidad pública es de $5.924. Sin embargo, los rubros varían de acuerdo a cada institución. Por ejemplo, en la Universidad de Guayaquil, el costo por estudiante por año es de $2.208 y desertan cada 2 semestres 1.438 estudiantes. En la Universidad Técnica de Ambato, el costo por estudiante es de $4.400
$1.408 y desertan por año 2.675 estudiantes. Hay universidades donde el costo promedio de estudiantes supera los $6.000, como la Politécnica Nacional, la Universidad de las Artes, entre otras. La deserción estudiantil universitaria se registra en las carreras más costosas para el Estado, como son medicina, odontología e ingenierías, que demandan el uso de laboratorios e insumos adicionales. Un perjuicio para las instituciones de educación superior, para el Estado, para las familias, porque si bien aparece la educación como gratuita, el padre y la madre de familia invierte en transporte, en libros. La principal causa de la deserción universitaria es el descontento que tienen los estudiantes con las carreras que eligieron. Otra situación es la necesidad de los estudiantes de incorporarse en el mundo laboral. Estudiantes, profesores y trabajadores también de la Universidad Central del Ecuador esperan que el Consejo de Educación Superior, el CES, resuelva el tema de la elección del rector este miércoles. Valeria Navarro, pendiente de la situación en esa institución educativa. ¿Hubo o no irregularidades en la elección del rector de la Universidad Central del Ecuador? El Consejo de Educación Superior aún no resuelve y las autoridades de la central están esperando una respuesta antes del miércoles para poner fin a las incertidumbres y agilitar los trámites pendientes. Una de las principales dudas de los estudiantes es si los títulos de grado firmados por las actuales autoridades son válidas o no. Y todo lo que firmamos es absolutamente legal, porque estamos habilitadas para hacerlo. En 2 meses, las actuales autoridades han firmado 2.000 títulos de grado, pero a la fila están 10.000. Otro proceso que está estancado en la universidad es la asignación de becas de $400 semestrales a estudiantes por excelencia académica o condición de vulnerabilidad. Son aproximadamente 4.000 becarios, pero no es un periodo. Son ya con 4 periodos que están impagos. Los trabajadores, en cambio, señalan que al menos 500 contratos están estancados hasta que se decida si se valida o no la elección del rector Patricio Espinosa, acusado de no cumplir con los requisitos para ejercer el cargo y presunta falsificación de documentos. Se han jubilado cientos de compañeros y esas partidas presupuestarias las anteriores autoridades dejaron perder. Desde el pasado miércoles, el Consejo de Educación Superior analiza al menos 22 documentos para salir de este conflicto administrativo y político. Las opciones son ratificar a Patricio Espinosa como rector o repetir las elecciones. Agrocalidad detectó que un caballo en San Borondón tenía encefalomielitis, una enfermedad de la que también pueden contagiarse los humanos mediante la picadura de un mosquito. Diego Cuenca informa que por esa alerta crearon ya un cerco epidemiológico. Al contagiado lo detectaron en un establo donde había 40 caballos en el cantón San Borondón, en Guayas. Uno de ellos dio positivo y falleció por encefalomielitis equina del este, una enfermedad que ataca al sistema nervioso de esos animales. Es el primer caso que se confirma en casi una década en Ecuador, porque el último brote fue en el 2013. Así lo confirmó la Agencia de Control Fito y Zoosanitario Agrocalidad. Se enviaron unas muestras a un laboratorio de Estados Unidos, ¿sí? Las muestras salieron hace aproximadamente unos 10 días y el viernes anterior tuvimos resultados confirmatorios de la enfermedad. La alerta se emitió porque la enfermedad puede contagiar a los humanos mediante la picadura de un mosquito, que es el principal transmisor. Si una persona se infecta, los síntomas son fiebre, escalofríos, dolores musculares y se deriva a una encefalitis, que es una infección en el cerebro. Pero solo en casos extremos es letal. Los técnicos de Agrocalidad sospechan que la enfermedad llegó al país mediante aves migratorias. Por ahora, en Ecuador pusieron en cuarentena a los caballos del predio afectado. Además, hicieron la desinfección y un cerco epidemiológico de hasta 3 kilómetros. Los síntomas en los animales también son fiebre, convulsiones y dificultad para caminar. Desde el viernes pasado hasta este lunes, el organismo Fito y Zoosanitario ha recibido otras 3 notificaciones de caballos con síntomas similares, pero aún no se ha confirmado si portan la enfermedad. Un agente de tránsito fue asesinado en Manta, Manabí. La atención en la entidad se suspendió debido al crimen. Ahora la alcaldesa pide resguardo policial para los funcionarios.
Con las banderas a media asta amaneció este lunes la agencia de tránsito de Manta en el noroeste de la ciudad. 8 horas después del asesinato ocurrido en el sitio, en los exteriores no se observó resguardo policial pese a la solicitud de la alcaldesa Marciana Valdivieso para custodiar la institución. Los usuarios y funcionarios circularon con cautela durante la mañana. Fue a las 10 de la noche de este domingo cuando 2 hombres armados con fusiles, según la policía, se bajaron de un auto rojo e irrumpieron en el patio de retención vehicular de la agencia, disparando contra el agente Diego Villamar Álvarez, quien minutos antes había empezado su turno. Los sicarios esparcieron panfletos con amenazas al personal y huyeron. No se encuentra ningún herido, solo la persona fallecida. 24 restos de balas fueron hallados en la escena del crimen. Villamar es el tercer funcionario de tránsito de Manta asesinado durante este año y el 10º desde 2022. Entre las víctimas constan agentes, un supervisor y un exdirector de la agencia. Se está haciendo una correlación para determinar si son hechos ajenos o si son hechos que efectivamente tengan una misma correlación de los casos anteriores. Pasado el mediodía de este lunes se suspendió la atención al público en la agencia de tránsito de Manta y se conoció que posiblemente se retome mañana. La Fiscalía reformuló cargos en contra de 3 militares detenidos en marzo con $100.000 en efectivo en un parqueadero en Quito. Los uniformados están involucrados por la fuga de información del operativo militar que decomisó 22 toneladas de droga en Vinces, Los Ríos. Paul Romero con la actualización de este caso. La Fiscalía reformuló cargos en contra de 3 militares por vínculos con el narcotráfico. Los uniformados, 2 en servicio pasivo y 1 activo, fueron detenidos el 29 de febrero con $95.000 en efectivo en un parqueadero de un restaurante en Quito. Los 3 fueron procesados por lavado de activos, pero la Fiscalía encontró nuevos elementos y también les acusó de delincuencia organizada. En el transcurso de la investigación, la unidad antilavados de la Fiscalía encontró vínculos de los uniformados con un grupo de crimen organizado. No especificó el nombre, pero se sabe que era el propietario de las 22 toneladas de droga incautadas por el ejército en una chanchera en Vinces, Los Ríos, a finales de enero de este año. En la reformulación de cargos, el fiscal del caso reveló que el dinero incautado a los militares fue parte del pago que recibieron para filtrar información reservada sobre la operación antidrogas más importante en lo que va del año. Los procesados, según la Fiscalía, tenían información de la identidad del agente encubierto, informante y testigo protegido de este caso. En la audiencia, la Fiscalía presentó como prueba una pericia con la información de 4 celulares decomisados durante la detención de los uniformados con mensajes y llamadas telefónicas que los incrimina. La jueza ratificó la prisión preventiva para los 2 procesados y medidas alternativas como presentación periódica y prohibición de salida del país para el tercero. La decisión fue apelada por el fiscal que pidió prisión para los 3 militares. La instrucción fiscal se amplió por 30 días. Desde esta semana, los ecuatorianos residentes en México podrán tramitar de forma telemática pasaportes y otros servicios consulares. Según la Cancillería, así evitan movilizarse a otros países que sí exigen visa. Bessie Granja con más detalles. Ante la incertidumbre por el cierre de los consulados de Ecuador en México, la Cancillería informa que el trámite de los pasaportes y otros requerimientos ya se pueden realizar de forma telemática. Desde el pasado 16 de mayo, los servicios consulares en Monterrey y Ciudad de México se cumplen en las oficinas de Houston y Phoenix en Estados Unidos y también en Guatemala. Sin embargo, según la Asociación de Ecuatorianos Residentes en México, solo el 20% de los casi 4.000 compatriotas que viven en ese país tiene visa a Norteamérica, mientras Guatemala también exige este documento para ingresar a su territorio, por lo que en ambos casos el trámite que requieren los migrantes se complica. La Cancillería pone a disposición los siguientes correos electrónicos: cqguatemala@cancilleria.gov.es, cqhouston@cancilleria.gov.es y cqphoenix@cancilleria.gov.es. Sin embargo, el organismo no explica cuáles son los pasos para realizar los trámites en línea y tampoco qué sistema implementará para proteger la seguridad de los datos de los compatriotas, algo que preocupa a la Asociación de Ecuatorianos Residentes en México, quienes esperan que no existan inconvenientes en la entrega de los documentos.
La Cancillería recalca que la atención en las oficinas del Consulado de Perú en México será exclusivamente para la comunidad migrante en situación de vulnerabilidad. Ecuador solicitó al gobierno de Perú ejercer la representación consular en el territorio azteca para los migrantes irregulares, lo cual fue aceptado por el país vecino. Se descarta que dicho gobierno asuma trámites consulares como, por ejemplo, emisión de pasaportes o la certificación de documentos. Se espera ya un pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú sobre cómo canalizará la asistencia a los compatriotas. El mejor puntuado del concurso de defensor público, Rodrigo Daniel Frías, anunció que se retiró del proceso. Ocurre luego de ser cuestionado por usar un vehículo blindado que antes el narco Leandro Norero y su operador Javier Jordán destinaron al exasambleísta prófugo Ronnie Aliaga. Fabiola Santana con el informe. El mejor puntuado para asumir el cargo de defensor público, Rodrigo Daniel Frías Toral, se retira del concurso. Su anuncio se da a días de que se revelara que el vehículo negro blindado en el que viajaba es el mismo que el narcotraficante Leandro Norero y su operador Javier Jordán destinaron al ex asambleísta de la Revolución Ciudadana Ronnie Aliaga, según chat del caso Metástasis. Ante todo esto que ha sucedido, hago formal anuncio de que doy un paso al costado, de que renuncio a toda acción legal a la que tendría derecho, ya que no es mi intención llegar de esa manera, pese a haber ganado legítimamente el concurso. En su momento, Frías aclaró que este vehículo fue adquirido en un patio de carros de propiedad de Armando Suárez, nombre que coincide con el mencionado en 2022 en un chat entre Norero y Jordán. En su video, Frías adelantó la posibilidad de que se abran investigaciones en su contra. Si producto de esto empieza, ya que hasta ayer no tenía yo acciones legales y ahora empiezan acciones legales en mi contra o lo que fuese, estoy tranquilo, pues la fiscal general de la Nación es una mujer honesta y hace investigaciones, no persecuciones. Si se concreta su renuncia, los mejores puntuados son el ex juez nacional Byron Guillén, mencionado en los casos Metástasis y obstrucción a la justicia, y Jorge Ballesteros. El cargo es de relevancia, pues el ganador participará en la designación de uno de los integrantes del Consejo de la Judicatura para el periodo 2025-2031. Y en la práctica, los defensores públicos deben patrocinar a los procesados que no tienen abogados. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana debe resolver la apelación a la decisión de la Comisión Ciudadana de Selección, que no aceptó impugnaciones contra Guillén y Ballesteros. Luego, la Comisión Ciudadana deberá hacer su informe señalando al mejor puntuado para que nuevamente el Pleno del Consejo de Participación lo apruebe. La Comisión de Fiscalización decidió que el exministro del Interior, Juan Zapata, enfrente un juicio político ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo responsabilizan por falta de ejecución del presupuesto de su secretaría y el incremento de crímenes durante su periodo de trabajo. Patricio Díaz tiene los detalles. El exministro del Interior, Juan Zapata, tendrá que defender su gestión ante el Pleno. Así lo decidieron los miembros de la Comisión de Fiscalización en sesión virtual de este martes. Por unanimidad, aprobaron que el juicio político en su contra pase a conocimiento de los 137 legisladores. Ellos coincidieron con el interpelante, el asambleísta socialcristiano Carlos Vera, en responsabilizar al exministro de Guillermo Lasso de incumplimiento de funciones por falta de ejecución del presupuesto de su secretaría. Dicen que eso impidió que se puedan cumplir los proyectos para la dotación de chalecos, armas, vehículos y sistemas tecnológicos. Además, lo cuestionan por el incremento de las muertes violentas durante su periodo. Zapata denunció que la comisión no lo convocó al juicio político mediante el correo registrado en la Asamblea. La mesa dio por válida la notificación que le hizo al mail que consta en su declaración patrimonial ante Contraloría. El exministro aseguró que ese correo lo eliminó por seguridad y denunció que se ha violado el debido proceso. El informe aprobado por la comisión pasa al presidente de la Asamblea para que convoque al Pleno en 7 días. Si bien Zapata ya no es funcionario, el pedido del interpelante es la censura, que incluye la prohibición de ejercer cargo público durante 2 años. Señor presidente, me permite...
Aunque el gobierno afirma haber creado más de 100.000 empleos desde que asumió el poder en noviembre del año pasado, las cifras del Instituto de Estadística y Censos, del INEC, no acompañan ese discurso. Más aún, los indicadores de desempleo registran que más de 40.000 personas pasaron a engrosar esas filas. Lenín Artieda con el análisis de los datos. Durante su última gira por Europa, el presidente de la República afirmó que su gestión ha logrado generar 105.000 nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, no existe un registro documental que lo respalde. Por el contrario, las mediciones del órgano estatal competente, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, relatan una realidad distinta. Así, revisando las cifras correspondientes al tercer trimestre del año pasado, cuando Noboa asumió el poder, la población con empleo alcanzaba la cifra de 8.228.674. El corte del primer trimestre del 2024 evidencia una disminución en el número de personas con empleo. Ahora son 8.145.352. En el apartado de empleo adecuado, es decir, de las personas que trabajan 8 horas diarias y tienen acceso a la seguridad social y todas las prestaciones de ley, se observa que al cerrar el 2023 dentro de ese concepto se ubicaban 3.072.449 personas, cifra que se redujo en el primer trimestre de este año a 2.978.336, una caída de poco más de 94.000 empleos plenos. Donde sí se observa una recuperación es en el apartado de subempleo. Si el 2023 cerró con 1.729.921 personas, ahora están en el subempleo 1.736.911. Otro segmento que creció es el del empleo no remunerado, que es el que se realiza sin recibir pago alguno y se vincula principalmente con el trabajo doméstico y el cuidado de infantes. En el cuarto trimestre del año pasado incluía a 931.458 personas. Ahora son 982.419, un incremento de más de 50.000 personas. Pese a las afirmaciones del Ejecutivo, el desempleo también crece. Si el 2023 se cerró con 304.480 desempleados, esa cifra en el primer trimestre de este año subió a 347.298. El INEC también presentó cómo está el desempleo en 5 ciudades. Quito se ubica en primer lugar con un 8.8%, Machala tiene un 7.6% de desempleo, Ambato un 5.5%, Cuenca el 4.3% y Guayaquil un 3.8%. Así, a la luz de las cifras oficiales, el reto para el gobierno de generar empleo se mantiene intacto. Refinería Frankenstein, inacabado. El concurso para repotenciar la refinería de Esmeraldas fue declarado desierto. La intención de que esa refinería pueda producir más combustibles para el mercado nacional nuevamente deberá esperar. Tenemos un informe. La refinería de Esmeraldas vuelve a foja cero. El ministro de Energía encargado, Roberto Luque, declaró desierto el concurso para la contratación de su repotenciación. El proyecto es para invertir $2.300 millones y hacer más eficiente esa planta que sufre fallas que amenazan con paralizarla. El ministro otorgó 90 días a Petroecuador para rearmar el concurso y volver a convocarlo. Ese proyecto nació en el gobierno del expresidente Lenín Moreno. Fue lanzado en septiembre del 2020 y se retrasó por la pandemia. El gobierno terminó y el proyecto fue heredado por Guillermo Lasso. El consorcio encabezado por la coreana Hyundai, acompañada de las estadounidenses KBR, Ocala y Eversen Dodge, además de la danesa Topsoe, se dijo dispuesto a encarar la modernización y a invertir los $2.300 millones. Pero no se concretó la propuesta porque Petroecuador amplió el plazo y vinieron los problemas políticos derivados de la muerte cruzada. Así, el proyecto, que incluye la instalación de una nueva planta de alta conversión, queda en suspenso.
Según los documentos del proyecto, generaría un ahorro de casi $16 por barril procesado, que en conjunto para el gobierno significa $600 millones al año en importación de combustibles. Hasta ahora, la refinería de Esmeraldas puede procesar 110,000 barriles diarios de petróleo y genera 55,000 barriles de gasolinas, diésel y gas licuado de petróleo. Y la cota del embalse de la hidroeléctrica Mazar se recupera y alcanza el tercer mejor registro del año. Pero el nivel aún es suficiente y va creciendo gracias al alto caudal del río Paute. Francisco Garcés describe el estado actual de esa planta. La hidroeléctrica Mazar recupera el nivel de su embalse. Este lunes alcanzó los 2.131 metros sobre el nivel del mar, altura solo comparable con la que tenía en febrero, cuando el nivel empezó a bajar hasta su punto mínimo histórico de 2.106 metros en abril, cuando la central dejó de operar. El embalse de Mazar es el más grande del país y es estratégico porque no solo alimenta a esa hidroeléctrica, sino que de él dependen Paute Molino y Sopladora, aguas abajo del río Paute. Los técnicos lograron que el embalse crezca manteniendo apagada la central el 51% del tiempo en lo que va del año, contando además con un caudal que va creciendo. Este lunes llegó a 120 metros cúbicos por segundo, cifra que no se había alcanzado desde enero. Mazar no genera su capacidad máxima de 170 megavatios. Entre abril y lo que va de mayo, ha producido en promedio 38 megavatios hora por día. La previsión de los técnicos es mantener esa tendencia con el objetivo de que el embalse recupere sus niveles. En condiciones normales, en mayo debería estar sobre los 2.140 metros y en junio llegar a su máximo fijado en 2.153 metros sobre el nivel del mar. Por lo pronto, la electricidad del país depende de la generación de Coca-Cola Sinclair, que en 5 meses ha entregado el 33% de la hidroelectricidad, y de la energía térmica, que a mayo es del 23%. La compra de electricidad a Colombia, por el momento, no es imprescindible. Y la Corporación Nacional de Electricidad confirmó esta tarde en redes sociales nuevos cortes de luz por trabajos programados para mañana. Ahora escaneen el código QR que aparece en pantalla con su teléfono celular, que los llevará a ecuavisa.com, donde están detalladas las zonas de Guayas, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, donde no tendrán energía eléctrica este martes y en qué horarios se quedarán sin el servicio. En total, 6 cantones fueron incluidos en el cronograma: San Borondón, Mocache, Pasaje, Esmeraldas, Río Verde y también el cantón Eloy Alfaro. Recuerden que las noticias más importantes también llegan a su celular por nuestra aplicación Ecuavisa Play. El sistema ChatGPT-4 ayuda a personas con discapacidad visual. ¿Cómo las asiste esta nueva forma de inteligencia artificial? Valeria Navarro con la explicación. ChatGPT-4 evoluciona y ahora es capaz de mantener conversaciones fluidas y emotivas, describir objetos que se muestran en cámara, traducir conversaciones en tiempo real. Hola, bien. Sí, un poco ocupado aquí preparando un evento para la semana que viene. Hey, I've been good. Just a bit busy here preparing for an event next week. Resolver problemas de matemáticas y generar imágenes con inteligencia artificial. Con este programa, una persona con discapacidad visual incluso puede tomar un taxi porque la aplicación detecta cuando una unidad se acerca, o decir al usuario cómo se llaman ciertos objetos al ser puestos en cámara. What are these objects in Spanish? The objects you're showing are una manzana and un plátano in Spanish. El sistema está basado en un modelo de lenguaje de inteligencia artificial entrenada para mantener conversaciones con humanos. Sirve de asistente de reuniones al tomar notas o hacer resumen. ChatGPT-4 OMI tarda 232 milisegundos en responder. La interacción es inmediata, similar al tiempo de respuesta humana. Se puede aplicar en 20 idiomas. En Tungurahua se organizó el primer festival extremo de motores. 140 carros modificados se expusieron al público el fin de semana. Así es, a la par los conductores demostraron su habilidad en velocidad, arranque y destreza. La adrenalina y el rugir de los motores agitaron el suroriente de Ambato. 84 pilotos de vehículos modificados y 36 cabezales y camiones compitieron en el primer festival extremo del país. Hubo 13 categorías, según el tamaño del carro y la potencia del motor.
La carrera arrancó con una competencia de piques entre los más livianos. En grupo de 2 corrieron una pista de 400 metros de largo. Entre los participantes hubo 6 mujeres. Los pilotos más intrépidos alcanzaron velocidades de hasta 180 kilómetros por hora en 10 segundos. La competencia puso a prueba a los 36 cabezales y camiones, divididos en 3 categorías. Arranque medía la velocidad de los pilotos. Los más destacados alcanzaron 110 kilómetros por hora en 10 segundos. En destreza, los pilotos debían avanzar, frenar y retroceder en 18 segundos. En habilidad, sortearon obstáculos en zigzag y debían mantener en pie los conos. Gracias a Dios nos fue muy bien, nos pudimos divertir. Los ganadores de cada categoría recibieron premios económicos y también de auspiciantes. 4.500 personas disfrutaron de este festival, que cerró con un show de luces, de cabezales y camiones a lo largo de la pista. Durante 1 hora, los asistentes pudieron conocer por dentro y tomarse fotos. La blancorexia toma cada día más fuerza en el Ecuador. ¿Qué es y cómo afecta a las personas? Las respuestas a estas inquietudes en el siguiente reportaje con Valeria Navarro. Tener blancos los dientes es hoy más que una tendencia, es una obsesión aupada por las redes sociales o las celebridades. Esta moda está distorsionando a tal punto la estética dental que causa problemas de salud. Hay ya una enfermedad llamada blancorexia. Consiste en exagerar el blanqueo de dientes, colocarse carillas o coronas que disfracen su color natural. Un estudio de la Universidad de Azuay determinó que desde 2018 se marca una preferencia por blanquear los dientes. Empresas que brindan este servicio indican que el 80% de los pacientes son mujeres y el 20% hombres mayores de 20 años. Blanquear los dientes es un proceso agresivo. Se usan químicos fuertes que deben ser controlados por un odontólogo. Hacerlo sin supervisión trae problemas. Se daña la estructura dental, viene sensibilidad dental, puede haber también afección a la pulpa dental, es decir, al nervio dental, y eso conlleva que muchas veces tengamos que sacarle el nervio del diente para poderle mantener. 6 de cada 10 pacientes de Quito, Guayaquil y Cuenca solicitan blanquearse los dientes. La blancorexia está asociada con un problema psicológico. Identificarla a tiempo es necesario. Teatro al aire libre, comedia y exposiciones son parte de las actividades culturales más destacadas en este inicio de semana. Y hay opciones hasta para el feriado este fin de semana en Guayaquil y Quito, como lo informa Vanessa Robles. ¿Tú me estás diciendo que nos fuiste a cobrar 162 millones de dólares porque nos quieres? Los miércoles de teatro al aire libre regresan al Sánchez Aguilar en San Borondón con la obra No al Dinero, que cuenta la historia de Ricardo, un hombre que se ganó la lotería pero decidió renunciar al premio, desatando un conflicto con su familia. La propuesta se estrena este 22 de mayo a las 8 de la noche y estará 1 mes y medio en cartelera. El paisaje perfecto es la exposición recientemente inaugurada en el Museo Municipal de Guayaquil. 19 obras de árboles, montañas y otros escenarios libres de contaminación fueron plasmados con óleo sobre lienzo por Carlos Ashton, con la curaduría de Hernán Pacurucu. La muestra estará abierta hasta el 16 de junio. Se puede asistir de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La entrada es gratuita. ¿Dónde estás? Yendo a calentarle la merienda. ¿Qué merienda? Oye, son las 3 de la mañana. Ven, acuéstate. Adolfo Mandarina y su esposa Delfina es la comedia del Teatro Casa Toledo en Quito. No se sabe quién manda a quién. Adolfo, el esposo, es una víctima de su esposa. Hasta el día que al fin encuentra la oportunidad para revelarse y confesar públicamente su condición de mandarina. Las funciones serán el viernes 24 y sábado 25 a las 8:30 de la noche. La tecnología del futuro en Japón. 200 personas observaron un vehículo volador. El sistema es eléctrico y solo puede ser tripulado por una persona. Valeria Navarro con más detalles. Un auto volador despegó en Tokio, Japón, en la feria de última tecnología.
El coche, que parece un dron gigante, puede ser tripulado por una persona. Su sistema es eléctrico, funciona con 18 motores y hélices independientes. La estructura es de fibra de carbono y pesa 191 kilogramos. Este vehículo cumple con la clasificación de avión ultraligero, es decir, que no requiere de licencia para volar, aunque sus creadores de la empresa estadounidense Lift Aircraft recomiendan una capacitación antes de usarlo. El coche volador despega igual que un dron en sentido vertical y puede aterrizar en tierra o en agua. Funciona con piloto automático o puede ser controlado con un dispositivo manual o una pantalla táctil de 6 pulgadas. El vehículo puede volar a una velocidad de 101 kilómetros por hora y hasta 365 metros de altura. La tecnología apuesta por el transporte urbano y se estima que en 5 años pueda ser de uso comercial. Al momento, un vuelo de 15 minutos en Estados Unidos cuesta alrededor de $250. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones anuncia cortes de energía por mantenimiento en las zonas de Guayas, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas. En total, 6 cantones fueron incluidos en el cronograma. Los cortes de luz iniciarán a las 3 de la mañana y terminarán a las 3:30 de la tarde de este martes. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Mañana en contacto directo estarán Luisa González, presidenta de la Revolución Ciudadana, para analizar su futuro político en las próximas elecciones. También nos acompañará Michelle Calvache, vicepresidenta del Consejo de Participación, para hablar sobre el concurso de defensor público en el cual quedan 2 candidatos seriamente cuestionados. Sigan las noticias, amigos, a toda hora en ecuavisa.com. Información siempre verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.